Continuamos aquí con ustedes en esta semana de inspiración, logrando lo que te propones. Yo le pregunto aquí al doctor González, doctor, en comunidades rurales, en pequeños ejidos, normalmente las estadísticas de las grandes ciudades dicen que de 100 personas que inician primaria, solamente 14 van a lograr una carrera. Es decir, un número de ellos llegará solo a primaria, otro poquito número llegará solo a secundaria, otros pocos culminarán el bachillerato y una carrera trunca, y solo 14 de 100 terminarán una carrera. En una comunidad pequeña, ¿qué elementos de repente, doctor Brockman, doctor González, intervienen para que pues no se piense en ir más allá? ¿Qué piensa usted? Pues pudiera ser la falta de recursos. ¿Falta de recursos? Falta de motivación por la misma familia que dice, tú naciste en este ambiente, debes de quedarte en este ambiente, tu padre fue agricultor, tú tienes que ser agricultor, así como también sucede en otras partes, tu padre fue médico, tienes que ser médico, así sucedía antes. Pudiera ser un elemento. Pudiera ser, ¿no? Los elementos económicos, de alguna manera también el hecho de que la misma atmósfera, el mismo modelo, no tienes muchos modelos de cuáles echar mano, ¿no? Así es. La poca posibilidad de las ofertas educativas que presentan los pueblos. En el caso mío vengo de un pueblo de unos 300 habitantes y solamente había escuela primaria. En el caso de mi mamá venía de un pueblo también muy pequeño y solo estudió hasta cuarto de primaria. De tal manera que pues es un poco difícil tener ejemplos dentro de la familia. Tiene que llegar un momento que uno diga, esto no es para mí, quiero algo más. Seguramente hay algo más en este mundo y aspirar a ese mundo que no conocemos y que está en nuestra imaginación. Y posiblemente es una ilusión con la que empezamos y quizá esa ilusión y ese pensamiento continuo nos lleva a buscar algo más que hay en algún lugar. Sí. Ahora, doctor González, yo me supongo que el ambiente, ¿cómo crece un niño con un padre que trabaja mucho, pero a la misma vez el hecho de pelearse con la tierra constantemente para sacar alimento, el tener que lidiar con las circunstancias propias de las pequeñas comunidades pues ganaderas, con pequeños hatos de ganado, y a la misma vez cultivar la tierra? ¿A qué horas uno tiene la oportunidad de tener una vida donde el padre es muy cariñoso, muy amoroso, muy... ¿Cómo es tu experiencia? No, en mi caso, pues mi papá, creo yo que por la misma naturaleza de lo rudo del campo, fue muy poco expresivo, hubo pocos abrazos, escasos besos, pero aún así fue una admiración constante por el hecho de la forma en la que trabajaba. Ok. Un modelo de trabajo. Un modelo de trabajo. Y tal vez eso, ahorita hablábamos de qué impulsa a querer superarse. Dice uno, yo no quiero tanto esfuerzo. Hay otras cosas en las que uno pudiera ser útil. ¿En qué momento nace en ti, doctor, el hecho de decir, yo voy a ir por más? Creo que en la vida todo es una decisión y hay circunstancias y hay gente que te influencia. En el caso mío, mis hermanas, mis hermanos me decían, ¿no te gustaría irte a Caborca, en este caso? Es una ciudad, a otra ciudad. A estudiar a la secundaria, a estudiar la preparatoria. Sí, lo voy a hacer. Y luego se combinan las circunstancias. El hecho de que tú decides irte del pueblo es ¿a dónde te fuiste? ¿A vivir con quién o cómo? Me fui a vivir con un hermano
que tenía un abarrotes en ese tiempo, le ayudaba y por las mañanas pues atendía la secundaria. Con todos los temores de un niño o preadolescente con traumas, porque antes de irme a la secundaria, cuando estaba entre quinto y sexto de primaria, pues me sucedió un accidente y eso también influenció para que hubiera una especie de protección hacia mí, para que... ¿Sobreprotección? O sobreprotección, para que pues, el futuro pintara mejor, ¿no? ¿Y qué fue ese accidente, doctor? Pues me pegó una patada, una potranca. ¿Un caballo? Un caballo. Okay. Sí, es una potranca, es hembra, pero no adulto de los caballos. Okay. Bueno, para que vea qué tan ilustrados estamos nosotros aquí, ¿no? Con respecto a esa clase de vida. ¿Y te lastimó demasiado? Mucho, estuve, si no el mes, casi el mes inconsciente en un hospital en una pequeña ciudad también del norte de Sonora. Ok, inconsciente. ¿Tu rostro fue en el rostro? Sí, aquí en el lado izquierdo, pudiera decir casi desfigurado, y eso me originó un trauma que me hizo muy retraído en la secundaria, pero al mismo tiempo eso fue madurando y también influenció para que diera el salto, para que diera el cambio hacia una forma diferente de actuar en la vida, ¿no? Bueno, ustedes deben saber, amigos, que uno, de alguna manera, pues, en esa etapa joven, en esa etapa temprana, preadolescente, adolescente, donde cuenta mucho la figura, la cara, la aceptación, los muchachos del salón de clase, las muchachas, las jovencitas, el hecho de tener una cicatriz, el hecho de tener una marca, el hecho de tener algún tipo, pues todavía la edad no es como para procesar confianza y seguridad. Y claro, obviamente, si los granitos, a veces el acné en la vida de un adolescente casi le obra en contra, ¿no? Es una gran desventaja, obviamente, pero finalmente surge el ánimo y el deseo de no quedarse ahí. ¿Terminas tu secundaria y luego? Pues ingreso a la preparatoria y ahí fue otro ambiente. Ya empezó a gustarme las materias como matemáticas, física y a tener un cierto dominio y los compañeros se acercaban para que les diera asesoría, para que les ayudara y entonces ya eso te hace agarrar también confianza. Okay. De que estás haciendo las cosas bien. ¿Y hasta dónde se alimenta el ego? Ahí es donde está el problema, porque empiezas a decir, me necesitan, me empiezas buscan. A jalar reflectores y es donde empieza poco a poco a subir el ego. Ok. Bueno, doctor, ¿algún comentario? Pues en la infancia es cuando uno tiene que tomar esas decisiones. Y pues en el caso mío, a los 5 o 6 años tomé la decisión, me preguntaban, ¿y qué vas a hacer de grande? Pues yo voy a ser doctor. Quizá empieza como un sueño solamente, pero a medida que empieza uno a estudiar, quiere obtener mejores notas, cada día ser mejor, y ese sería el objetivo, llegar a un lugar. Ve uno el medio ambiente difícil en el cual se desarrolló, pues la mayor parte del tiempo estuvimos no usando calzado, descalzos, andábamos la mayor parte del tiempo. No conocí la energía eléctrica como hasta los 8 años, no conocí televisión hasta los 7, 8 años, y eso me libró de muchas cosas que mantiene a los niños actualmente ensimismados en una sola cosa, están detenidos en una sola cosa. Fue una infancia feliz y de alguna manera eso me permitió tener otra visión de la vida. Bueno, mis amigos, aquí tenemos que entender algo. No hay limitación, no hay desventaja, no hay una situación económica o material o familiar, no hay un contexto
que determine tus logros. Algo tiene que darse dentro de ti. Y nosotros aquí en Conexión TV estamos para desafiarles y para animarles a ir por sus conquistas. No olviden nuestras redes sociales. Nos da mucho gusto saber que del Distrito Federal, del Estado de México, de Querétaro, de Yucatán, de Mexicali, de Tijuana, Baja California y de varias partes, ustedes están con nosotros. Muchas gracias. Volvemos en un momento.